Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta mesa que estamos dedicando al poeta, narrador, ensayista Enrique Lin, escritor chileno, uno de los más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Como organización de Sinosargo, como parte del equipo editorial, juntamos a estos autores, a Roger Santibáñez, a Óscar Barrientos y a Martín Cinzano, y quien les habla para exponer, ¿cierto?, distintas perspectivas, visiones de la obra de este gran autor que nos ha acompañado dentro de nuestra educación sentimental. Para mí es de verdad un honor tener este grupo de panelistas, todos ellos escritores, especialistas eh, de, en la obra de Enrique Lin. Y sin más, vamos a iniciar esta conversación. Cada uno de nosotros va a exponer, ¿cierto?, unos 10 a 15 minutos más o menos sobre su lectura particular, su visión de la obra de Enrique Lin, y luego vamos a cruzar alguna conversa ya más abierta, ¿no? Y también luego dar paso a los que están en Facebook la transmisión o aquí que han entrado a la sala a compartir con nosotros pues para escuchar sus preguntas, sus inquietudes. Va a iniciar Óscar Barrientos, él nos acompaña desde Punta Arenas, la zona austral de Chile. Él es narrador, es poeta y también es académico, ha estudiado profundamente la obra de Lin, y pues le voy a dar el paso para que él comparta sus impresiones sobre el autor. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Feliz de estar aquí, agradecido, por cierto, a la instancia que ha generado Sinosargo en su calidad de editorial, de revista de estudios críticos, y en particular a Daniel Rojas Pachas eh, por esta coyuntura para generar una conversación en torno a un poeta que nos es tan querido, a un autor que nos es tan significativo, a un personaje tan cardinal en la literatura chilena e hispanoamericana, ¿no? Como es Enrique Lin, y donde siempre lo que uno pueda decir queda como en una suerte de suspensión en el tiempo fugitivo, ¿no? Porque es un personaje que abre innumerables aristas al momento de analizarlo, ¿no? El hecho concreto es que hemos asistido al suceso que un autor de la generación del 50 en Chile, todavía hoy 2020, este apocalíptico 2020, sigue siendo un autor que sigue cobrando renovada vigencia y cuya obra está permanentemente acumulando nuevos significados, convirtiéndose constantemente en un pasto de críticos, en un alimento para las generaciones más jóvenes de escritores, y principalmente yo creo que Enrique Lin se vuelve una suerte de enigma, ¿no? Una suerte de cifra a la manera del Aleph, una cifra críptica que exige revisitarlo y repensar su legado y su estructura. Yo lo planteo básicamente porque siempre he sentido que el Lincoln vivían dos almas, un alma muy filológica, si se quiere, el alma del teórico, ¿no? Del crítico, de un poeta que coqueteó, entre comillas, con varios mundos, entre ellos el referente francés, que es muy fuerte, ¿no? Y un lado muy contracultural, ¿no? Que habla de un autor que no solamente abordó la poesía como uno de los poetas más interesantes que tiene nuestro país, que probablemente en Hispanoamérica, sino que también abordó el cómic, abordó el video, abordó el panfleto político. No nos olvidemos la famosa carta de Pompier a Pinochet, editada en el Fortis Mapocho, por ejemplo. Entonces, yo quería plantear un poco esta pequeña intervención en torno a este autor que me es tan querido, que ilumina el presente, en alguna medida que es muy actual, ¿no? Eh, desde, desde algunas como postales, repasando su obra, ¿no? Porque Lin es un escritor absolutamente necesario desde el punto de vista de de la, ya del planteamiento mismo de la palabra, ¿no? Si nos pusiésemos a plantear en la generación del 50, por ejemplo, chilena,
convivían voces como la de Jorge Teillier y la de Enrique Lin, ¿no? Como voces paralelas. Y en alguna medida eran dos voces contrarias, ¿no? En el sentido en que se daba un poco esta analogía Eisenstein-Mayakovsky, ¿no? Este caballo que hace una competencia con un tren, ¿no? En el poema de Eisenstein, y que, bueno, el caballo se cansa, ¿no? Y el tren sigue hacia adelante por la lucha entre la Rusia industrial y la Rusia campesina, ambas revolucionarias. Y yo creo que algo de esa dualidad se daba en torno a Lin y a Teillier, y yo creo que esa dualidad tuvo una repercusión en la visión que se tuvo en la dictadura de la misma literatura, en el sentido en que, pese a que son visiones contrapuestas, una tiende a mirar el pasado como la patria de la infancia, ¿no? Y de la nostalgia, y el otro mira hacia el futuro más desde la contracultura, desde lo urbano, ¿no? Ambas concuerdan un poco en una sensación de precariedad o duda con respecto a la palabra, ¿no? Ambos ven la palabra como algo precario, como algo que no logra cuajar completamente con la realidad. Lin va a decir en varias partes, el poema de Rimbaud, deben recordar, él votó esta basura, ¿no? Dice una parte ahora del lenguaje en el fondo, o de la ilusión del lenguaje como una basura, dice en una parte, como un Cristo barroco con toda su crueldad innecesaria. Recuerdo uno en Porque escribí, ¿no? Eso es para él un poco la palabra, un Cristo barroco con toda su crueldad innecesaria. Y en ese sentido me venía acarreaba los sueños del lenguaje, no solamente el lenguaje, sino los sueños del lenguaje, ¿no? Deben recordar esa escena de Batman en Chile en que Batman rescata a una niña de caerse de un árbol y la niña se orina en la capa de Batman, ¿no? Y dice en una parte, voy a soñar contigo, le dice la niña a Batman, y él le dice, no, no sueñes con nadie, es mejor que soñar con ángeles. O sea, no solamente el lenguaje, sino los sueños que genera el lenguaje, yo creo que es parte de la poética de Lin. Y por supuesto, esta duda de la palabra también, y de los sueños que genera la palabra, también lo hacen un poeta tremendamente político. ¿Ya? Yo soy de los que sostiene que probablemente no hubo en Chile un poeta más político que Lin, ¿no? Político en el amplio sentido de la palabra. El episodio de la parte cubana de Lin, por ejemplo, que es una parte muy interesante, no estoy tan seguro de cómo se ha tratado ahora. Tengo mis diferencias. Yo creo que Lin adhirió a la revolución cubana y a los sueños de transformación de la revolución cubana y dudó de ciertos procesos de sovietización que estaban ocurriendo ahí. Pero además habla de una literatura con enorme valentía, haber planteado eso en ese contexto. Cosa que hoy día los mismos cubanos han revisitado a Lin. Tuve la oportunidad de estar en La Habana hace 2 años y compré una antología preciosa que hicieron Enrique Lin, donde se revisitaba este episodio de la literatura de Enrique Lin. Pero además, un poeta político en el sentido de que también sabía los riesgos de la vanguardia, los riesgos del surrealismo, que entendía el surrealismo como un insumo y no como un fin en sí mismo. También yo lo podría... y por supuesto, un tipo que muriendo el año 88 se dio cuenta inmediatamente de la transición. La transición está en Lin antes que la transición ocurra. Si le vemos, por ejemplo, Estación de los Desamparados, por ejemplo, de Enrique Lin, o el Paseo Humada, ¿verdad? Esta catedral del consumo, diría después Tomás Julián en su libro, que era el experimento a través de la cual la dictadura militar chilena mostraba al mundo el epicentro de su logro económico, ¿no? A través de las baratijas que se vendían en el Paseo Humada. Y esto también, a mi juicio, hace de la poesía de Enrique Lin un factor muy interesante de analizar, muy proclive a lo que fueron también los 80, porque además Lin se queda en Chile, ¿no? No parte al exilio. Esa sensación de desarraigo que va a ser permanente en su literatura, porque probablemente la presión en una dictadura como la que vivió mi país, es muy grande la tentación del panfleto, ¿no? Es muy grande la tentación de escribir contra la poesía, ¿no? Y Lin da ese permanente vamos a escribir desde la inteligencia, a desdramatizar la dictadura, si se quiere, a no victimizarse, a no construir una especie de martirologio de la palabra poética, sino atacarla desde la inteligencia.
¿ya? Y es un poco la posición tremendamente crítica, que uno en ese tiempo la ve con sorpresa, pero hoy día, por Dios, que es iluminadora, que tiene Enrique Lihn en el famoso Congreso de Rotterdam, ¿no? Donde hace una ponencia que uno diría, bueno, los pocos espacios que había en el exilio para hablar contra la dictadura, él instala inmediatamente una bomba y dice, dudemos de lo que estamos diciendo, porque en realidad lo que está esperando la dictadura son panfletos para legitimarse justamente. Las dictaduras, y más dictaduras tan brutales y tan abyectas como la de Pinochet, estaban centradas un poco en esa lógica, ¿no? Otro aspecto que no puedo dejar de pasar, y les dije que en un comienzo que eran postales más que una ponencia o algo por el estilo, que eran, yo siento que a los que somos linianos, ¿no? La literatura de Enrique Lihn es una especie de particular zodiaco alegórico, ¿no? Y una suerte de paneo por diferentes espacios y resoluciones de su literatura, ¿no? Y compartir con ustedes un poco algunas de ellas. Para mí, un poco las etapas de la literatura de Lynn, ¿no? Toda esta primera fase, por ejemplo, de La pieza oscura, donde enarbola esta idea de la infancia como una época al servicio de los fantasmas, ¿no? Entonces, toda esta metáfora, ¿verdad? Fenomenal que hace de la pieza oscura. O todo este periodo que va a ser permanente en Lynn de reflexión del viajero en torno a su propio espacio, que él lo llama poesía situada, ¿ya? Que lo vemos desde Poesía de Paso, el que obtiene el premio Casa de las Américas, era escrito en Cuba, un libro interesantísimo, donde está el texto a mi juicio más bello que se ha escrito sobre el Che Guevara, ¿no? Donde está la figura del guerrillero leída con duda. Es una admiración que al lado del canto viaja la duda un poco. ¿Ah? Eh, y en ese sentido, me acordaba la frase de Camus, ¿no? Que lo dice en política, ¿no? Hablando de que Lino es un poeta político, pero Camus dice que en política la certeza debe seguir, la duda debe seguir la certeza como una sombra. ¿Ya? La duda debe seguir la certeza como una sombra. Yo creo que algo de eso hay un poco en el corpus liniano. O este libro como Poesía de Paso, hablaba de A partir de Manhattan, que están uno de los poemas más hermosos, ¿no? Donde se habla un poco de la conciencia de la lengua, ¿no? Eh, Nunca salí del habla que el liceo alemán me infligió en sus dos patios, como en un regimiento mordiendo en ella el polvo de un exilio imposible, ¿no? La idea ¿verdad? Del exilio imposible, que es el propio idioma, ¿no? La propia situacionalidad del idioma. O en París, situación irregular, ¿no? Que llega en un momento que a mí me gusta mucho del libro, donde hace una especie de bestiario de la ciudad de París, ¿verdad? Donde él va llevando junto con la hermosura de la ciudad sus propios monstruos, finalmente. ¿Ah? sus, propias, sus propios fantasmas, los fantasmas de la razón, y otros momentos que a mí de la poesía de Lynn, aparte del paseo humano o la musiquilla de las pobres esferas, ¿no? Fíjense esta idea de la duda, el escupitajo en la escudilla, ¿no? El escupitajo en la escudilla. Eso es la poesía, el Cristo barroco con todo el escupitajo en la escudilla. Pero además, un libro magistral, como es A mi modo de ver. Todos los linianos tenemos nuestra clasificación, nuestra enciclopedia, lo he hablado muchas veces con Daniel, por cierto. Al bello aparecer de este lucero me parece un libro magistral, ¿no? ¿Ah? Donde ese hablante que es un viejo enamorado de una niña más joven, ¿verdad? Que revisita los límites desde su virilidad hasta su forma de concebir los sentimientos más sublimes, ¿no? ¿Ah? Cuando dice no era Venus una estrella matutina, dice era una especie de Venus de Botticelli, pero flotando en la bañera, dice en una parte. Que a mi juicio lo hace un poeta. Y otras aristas que a mí me vienen también como postales, ¿no? Yo creo que podemos hablar de un Lynn originario de las veladas bufas de Jodorowsky, por ejemplo, los comienzos del famoso teatro pánico que después Jodorowsky desarrollaría en México. Hasta el Lynn propiamente del 50, el cual trató de hacer en alguna medida Jorge Edwards en su libro La casa de Dostoyevsky, enarbolando esta idea que la generación del 50 deificaba un poco a Dostoyevsky como prototipo del escritor atormentado, no sé si se consigue en esa novela del todo. Hasta el Lynn también
que repiensa los límites de la academia en todo el trabajo que hizo en el Departamento de Estudios Humanísticos junto a Ronald Kay, a César Milivojevic, a Nicanor Parra, ¿ya? Que también es un link que habría que explorar, ¿no? Que me parece que... Y junto a eso, todo lo iconográfico que tiene el link, ¿no? Batman en Chile, por ejemplo, vuelvo sobre esa novela porque me gusta mucho, la idea de tomar un personaje del pop en ese tiempo, el mismo año 73, ¿ah? Y de ocupar esos referentes en los tiempos en que se hablaba del libro de Dorfman y Matelar para ir al Pato Donald, van a salir con Batman como un personaje totalmente desmitificado, o el trabajo que hizo con Roma la Loba, que me parece notable, pero también no sé si han visto un cortometraje que se llama Adiós a Tarzán, de cuando muere este famoso nadador que enloqueció creyéndose Tarzán, ¿no? Y él hace un trabajo donde participa Coloane. Está Coloane actuando. O sea, era un tipo con una capacidad de registros realmente asombroso. Yo he leído a Enrique Lihn principalmente como poeta, pero siguiéndolo terminé haciendo mi tesis de posgrado sobre su narrativa, de la cual no me voy a poder expandir mucho porque sería como otro capítulo aparte hablar yo quería solamente, insisto, tocar estas postales. También como una narrativa chilena o hispanoamericana, pero hablo del canon chileno porque lo conozco un poco más, absolutamente fracturante a lo que entendemos siempre la literatura chilena como una literatura que está abordando permanentemente el tema de la ruptura de clase. Tenemos una literatura política, tremendamente política, pero que está abordada desde un punto de vista absolutamente alegórico, ¿no? Me pongo el ejemplo de la Orquesta de Cristal, ¿verdad? Estos músicos que componen una orquesta que planean hacer una sinfonía, ¿verdad? Y que entran los nazis y destruyen los instrumentos de cristal, ¿verdad? Como es toda la traducción del fracaso del arte por decir verdades eternas, ¿no? Planteada frente al autoritarismo. O para qué decir una de mis novelas de culto, que es El arte de la palabra, ¿no? Que obviamente la crítica en su momento prácticamente no entendió, porque la crítica seguía regada en aquel momento y no sé si hoy día está fuera de ese momento también, al menos en lo que yo entiendo por país. Pegada en esa idea de entender una novela como algo que se está contando, como una buena historia, como una historia en que decae, que sube, con, ¿verdad? Un canon y aparecía una novela de un congreso inexistente donde los escritores corrían el riesgo de que nadie más leyera y todo el mundo escribiera, ¿ah? Y que lo que él llama la cháchara o el lenguaje inútil, el lenguaje también de los metecos, otro tema que es muy recurrente en Lin, operaba desde una reunión del Rotary Club hasta una junta de vecinos que generaba un gran sistema retórico en el empeño de no decir nada, ¿no? Generalmente. Y eso se vuelve una especie de dictadura dirigida por un mandatario que cambia de orden político según le acomode, ¿no? Pasa de democracia a monarquía. Es una novela rarísima esta parte de la novela donde hacen las biografías falsas, por ejemplo, que siempre le hemos comentado con Daniel. Yo veo un nexo muy fuerte ahí con Bolaño. Y, y cierro un poco, ¿verdad?, con esta idea del pompier, ¿no? El bombero, ¿no? El pompier como símbolo supremo del adocenamiento del lenguaje. Entonces, finalmente me quedo con algunas conversaciones que algunas estuve con Manuel Silva Acevedo, que fue muy, muy amigo de Enrique Lihn, que él me dice, claro, es probable que Enrique se haya planteado en un momento dado de su historia, murió en el año 88, según supe, uno de los libros que él se lleva al ataúd es Agua de Arroz, un libro de cuentos, una cosa rarísima, pero un libro de cuentos notable, ¿eh? Son 4 cuentos muy, muy buenos, entre ellos el que da inicio. Manuel me decía un poco, Lina advierte la transición chilena, inmediatamente. Vuelve a cumplir, a pesar de, insisto, esta vocación por la duda, incluso abrazada rencorosamente la duda, se vuelve que el poeta vuelva a tener esa condición homérica del vate, ¿no? Que se da cuenta de lo que está pasando, ¿no? ¿Ah? Y hoy día su lectura es tremendamente vigente y tremendamente lúcida.
para los tiempos que corren. Y por eso creo que Enrique Lin viaja a nuestro lado, al lado de algunos de sus lectores, como una especie de espectro, de fantasma redentor, ¿verdad? Como este fantasma que va recorriendo los castillos de Europa, ¿no? En la tradición decimonónica, pero que en el fondo está ahí como el coro de las tragedias griegas, como una extraña conciencia que está susurrando eh, los recovecos siempre sospechosos del poder, ¿ya? Porque siempre se dijo que Lin daba, todas las puntadas que daba eran sin hilo, ¿no? Que era al revés, que apostaba por algo que finalmente no tenía conectividad. Y eso, simplemente rendir un homenaje muy sentido a Enrique Lin, Nicanor Parra diciendo, aludiendo, parafraseando ese poema de Enrique Lin, cuando dice, no es lo mismo estar solo que estar sin ti, ¿no? Dice en una parte, como Enrique Lin no hay all right, no es lo mismo estar solo que estar sin él, dice en una parte de su texto. Y yo creo que eso. Gracias. Genial, muchas gracias, Oscar. Sí, excelente intervención. Poder ver, ¿cierto?, esta figura de Lin a través de estas postales que muestran sus múltiples dimensiones, ¿no? Vamos a continuar con la presentación de Roger. Roger, como bueno, había dicho, es un autor clave, ¿cierto?, dentro de la literatura peruana y pues también un investigador que ha trabajado la obra de Lin, así que pues le doy la palabra. Gracias. Hay que tener cuidado que en México se cae a cada rato el sistema. Sí, el sistema es endeble. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Primero, muchas gracias a Daniel Rojas Pachas por su invitación y un gusto estar con los amigos Oscar y Martín en esta reunión por el gran Enrique Lin, ¿no? Pues yo quisiera comenzar recordando la primera vez que supe de la poesía de Enrique Lin cuando tenía menos de 20 años en la ciudad de Lima y encontré en la librería del Sótano en la Plaza San Martín el famoso Escrito en Cuba, publicado por Era de México, ¿no? El año 69. Eso fue muy importante para mí porque Lin era un personaje muy apreciado entre los poetas peruanos en esos momentos. Estoy hablando del año 74, 75, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en un libro de un poeta peruano de la llamada generación del 70, que se llama Vladimir Herrera, que hacía grupo con Enrique Verástegui. Él tiene un poema dedicado a Verástegui justamente donde un verso dice, y repasé el escrito en Cuba, de Lin, ¿no? Quiero decir, era esto lo digo para ilustrar que era un poeta muy apreciado y que era una especie de paradigma para los jóvenes poetas justamente por el escrito en Cuba, porque como dijo Oscar, en el escrito en Cuba, pues hay una adhesión a la izquierda y al socialismo, pero hay una posición crítica también frente a lo que estaba pasando en Cuba, ¿no? Una especie de reivindicación siempre de la libertad personal, de los fueros de la creación poética, de los fueros de la libertad del arte, que, como repito, lo hacía una especie de paradigma moral al Lin para los jóvenes poetas peruanos en aquella época, cuando yo era todavía un poeta adolescente, diré, ¿no? Pero entonces me sentía atraído por la figura de Lin. Lin acababa de estar en el Perú, como recordó hace un rato Martín, en el Festival de Agua Dulce, ¿no? Que fue un festival de la canción protesta, como se decía en esa época, que organizó el poeta peruano de la generación del 60, César Calvo, que era amigo de Enrique, y Calvo es el que lo invita a Lin a ir a Lima, y Lin va como jurado de este festival de la canción de Agua Dulce,
que se hizo en una playa gigantesca que hay pegada a Lima, en la Costa Verde, que se llama Agua Dulce. Por eso era el Festival de la Canción de Agua Dulce, ¿no? Por la playa. Entonces, es interesante porque Lin va a Lima también, no solamente atraído por esta invitación, sino atraído por lo que estaba pasando en el Perú. ¿Y qué estaba pasando en el Perú? En el Perú estaba pasando el gobierno nacionalista y reformista del general Velasco, de Juan Velasco Alvarado, que estaba haciendo una serie de reformas estructurales que cambiaron la historia del Perú, ¿no? Principalmente la reforma agraria que hizo Velasco, destrozó el espinazo de la oligarquía, expropió todas las haciendas a los gamonales y efectivamente entregó las tierras a los campesinos que trabajaban, ¿no? Estas haciendas, ¿no? Y no solamente eso, sino que, o sea, convirtió en personas humanas a los campesinos, indios, cholos, los volvió personas, pues, porque antes, en la época de la oligarquía eran siervos de la gleba, como en la Edad Media, ¿no? Seres que vivían en la inopia total, ¿no? Bueno, entonces Enrique escribe ahí Estación de los Desamparados, ¿no? Donde él pone su posición con respecto a la Revolución Peruana, como se llamaba en ese momento, ¿no? Y entonces, y la posición de Enrique es ambigua, ¿m? Es ambigua. Es interesante, por ejemplo, en esas épocas en Lima salía una revista muy importante llamada Hipócrita Lector, retomando el famoso verso de Baudelaire y que repite Eliot, ¿no? La revista Hipócrita Lector que publicaba Marco Martos e Hildebrando Pérez en Lima, tuvo una polémica interior grande, porque Lin le pidieron poemas a Enrique y Enrique les dio poemas donde en unos parecía que simpatizaba con la revolución de Velasco y en otros era tremendamente crítico, ¿no? Entonces, la anécdota que estaba recordando es que un dibujante que estaba en la revista, llamado Lorenzo Sores, estaba totalmente en contra de la revolución de Velasco y se peleó con los otros editores por los poemas de Lin. Quiero decir, recordaba esa anécdota para ilustrar el hecho de que era polémico Lin, ¿no? O sea, hizo esto, como se nota en el libro Estación de los Desamparados, tiene una posición personal, muy personal, sobre la revolución de Velasco, ¿no? Ahora, Estación de los Desamparados es interesante el título, porque una vez yo estaba caminando con Enrique Lin por la Plaza de Armas de Lima, y detrás del Palacio de Gobierno está la Estación Desamparados, que era la estación del tren que iba de Lima a la sierra. Y Enrique Lin se queda mirando la estación Desamparados y me dice, mira, ahí ya tienes un título, ¿no? Para un libro. Claro, y él ya había escrito el libro, ¿no? Porque mi encuentro con Lin fue el año 86, cuando fue invitado por Alan García a una vaina que se llamó el CICLA, Semana de Integración Cultural Latinoamericana. Entonces, Enrique estuvo en Lima y ahí lo conocí personalmente, pues, pero fue gracioso eso porque él me dice, mira, ahí tienes ya el título de un libro de poemas, ¿no? Pero el libro ya lo había escrito, ¿no? Justamente con ese título, Estación de los Desamparados, que juega pues con el nombre de la estación que está en Lima, pero también con los desamparados, ¿no? O sea, los humildes y ofendidos, ¿no? Entonces, sí, me estaba acordando de esa vez cuando Lin fue a Lima, fue muy bonito porque yo trabajaba en una revista de actualidades que se llamaba Oiga, y entonces fui comisionado por la revista para entrevistar a Enrique, que pues era una leyenda, por supuesto, y estaba en Lima con motivo de esta CICLA, como dije hace un ratito, ¿no? Semana de Integración Cultural Latinoamericana, en donde también habían invitado a Ernesto Cardenal y a trovadores como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, etcétera, ¿no? Entonces, yo fui pues a las 5 de la tarde a entrevistar a Enrique al Hotel Crillón en La Colmena en Lima. Hicimos una química tan maravillosa
que yo llegué a las 5 de la tarde para hacerle la entrevista formal y la hicimos y todo, pero agarramos una ola tan grande que nos quedamos hasta las 5 de la mañana del otro día tomando cerveza, que era lo que le encantaba también a Enrique, ¿no? Entonces, fue una cosa muy linda para mí porque para mí como poeta, pues era el encuentro con uno de mis poetas más queridos, ¿no? Eh, sí, ahora es bueno recordar que también ya antes del 72, del verano del 72, que fue el Festival de Agua Dulce cuando va Enrique, el año 69 había estado en el Perú, pero en Arequipa, en una ciudad del sur, que se llama Arequipa, a donde él llegó invitado por Jorge Cornejo Polar del Instituto Nacional de Cultura y escribió unos poemas interesantes, ¿no? Bajo el título de Escrito en Arequipa, que fueron publicados, no son poemas que no están muy difundidos, pero fueron publicados en una revista que editaba Jorge Cornejo Polar, que se llamaba Creación, ¿no? Bueno, esto es interesante porque para hablar del viaje, ¿no? Que es un poco el tema que había conversado con Daniel para hablar en estos momentos, porque yo escribí una tesis doctoral aquí en Estados Unidos, en Temple University. Escogí a Enrique pues para hacerle un homenaje a mi gran amigo y gran maestro, ¿no? Entonces, y trabajé con un profesor chileno que era también poeta, a quien rindo homenaje también porque era una gran persona y mi gran amigo y mi gran maestro, Hernán Galilea, que ya falleció también, ¿no? Él fue mi asesor de tesis. Bueno, la cosa es que escogí a Enrique Lin y entonces nos focalizamos en los viajes. Entonces, mi tesis se llama Una poética del viaje. Enrique Lin, una poética del viaje. Entonces, a ver, voy a hacer una especie de viaje justamente sobre estos temas, ¿no? Recordando la tesis un poco, ¿no? Para situarme. Entonces, bueno, yo empezaba trabajando el poema famoso Cementerio de Punta Arenas, que hace un ratito comentábamos con Óscar Barrientos, porque él está ahí ahorita en Punta Arenas, ¿no? En donde yo hablo de los primeros desplazamientos, ¿no? Porque es un viaje, pues, ir de Santiago hasta allá, ¿no? Entonces, sería como el primer gran poema del viaje, vamos a decir así, este poema, que está inserto en La pieza oscura, que es del año 1963, ¿no? Posteriormente, yo me metí en Poesía de Paso, que es el libro de 1966, que ganó el premio Casa de las Américas, ¿no? Que era un premio, es bueno recordarlo, muy importante en esos momentos, ¿no? Es interesante ver, por ejemplo, esta estela que hay, ¿no? Lin gana el 66 con Poesía de Paso. El 67 gana Félix Grande con Blanco Spirituals, poeta español conversacional. El 68, Cisneros, con Canto Ceremonial contra un oso hormiguero. El 69, Roque Dalton, con Taberna y otros lugares. Quiero decir, una estela magnífica de la poesía conversacional hispanoamericana de esos momentos, ¿no? Eso es bonito. Bueno, en Poesía de Paso, Enrique Lin toma el tema del desarraigo, del que ya habla Oscar, que es un tema importante en su obra, ¿no? Lin viajó en 1965 a Europa con una beca de la UNESCO para estudiar museología, porque hay que recordar que Enrique pues era crítico de arte, ¿no? En esos momentos, y además hay que recordar que él era dibujante y pintor, ¿no? Desde muy joven, según sabemos, por influencia de un tío suyo que era pintor, Carrasco, él estudió en la Escuela de Bellas Artes y era dibujante y pintor, y siempre lo fue. Lo que pasa es que cuando comienza a escribir poesía, pues ya esta actividad pasa, diremos, a una especie de segundo plano, ¿no? Entonces, los poemas de Poesía de Paso son importantes y yo los tipifiqué como poemas foto, ¿no? Como instantáneas que él tomaba en diferentes ciudades o lugares de Europa que iba recorriendo en distintos momentos, en varios meses, que duró un periplo, un viaje que hizo por Inglaterra y Francia, Italia, Alemania, ¿no?
Entonces, lo cual explica muy bien pues el nombre del libro, ¿no? Poesía de paso, cada paso que iba dando mientras escribía, ¿no? Ahora, inmediatamente después viene la cuestión de La Habana, ¿no? Cuando él viaja a La Habana y vive como 2 años en Cuba, y entonces escribe el famoso poema extenso titulado Escrito en Cuba, que en el libro que publica viene con el poema al Che Guevara, que citó Oscar, y con otro poema dedicado a Rubén Darío, por una celebración del centenario de Rubén Darío que hubo en La Habana en esos días, y que Lin estuvo allí. Entonces, a esta situación yo la he llamado una intromisión política, ¿no? Porque ahí comienza una situación muy politizada con la estadía de Enrique en La Habana, y donde él asume esa posición de la que ya hablé, o sea, es decir, siempre con la revolución y los trabajadores, pero se reservaba una actitud crítica también frente a lo que estaba pasando, y reivindicando siempre la libertad personal, la libertad del poeta, la libertad del creador, ¿no? Ahora, otro tema importante ahí es que hay una ruptura abierta con la poesía tradicionalmente escrita, ¿no? O sea, una actitud de vanguardia, de ruptura muy clara que Enrique va a comenzar a desarrollar después, un poco en lo que yo más específicamente he llamado la escritura móvil, la escritura móvil. O sea, porque es algo que se va moviendo de acuerdo a los viajes que él hacía, ¿no? Entonces, esto al mismo tiempo va parejo a una especie de problematización y cuestionamiento de su propio quehacer como poeta, ¿no? Del oficio de poeta y de las condiciones de ser poeta y de la propia poesía, ¿no? Esta actitud habría empezado ya en la musiquilla de las pobres esferas y también en el escrito en Cuba, pero ya se desarrolla extensamente en París Situación Irregular, ¿no? En París Situación Irregular, que es el libro que sale en 1977, después de una experiencia de vida en París. O sea, Lin asume una actitud de crítica frontal a la sociedad contemporánea. Eso se nota en todos estos pedazos, estos fragmentos, ¿no? Aparentemente inconexos, que conforman este poema extenso, un solo poema extenso, que es París, Situación Irregular, donde se nota también una conciencia muy grande del quehacer poético, ¿no? O sea, una poesía sobre la poesía, que es un tema fundamental en Lin, y a partir del cual él comienza a generar su teoría de la poesía situada, ¿no? Que es fundamental en la poesía de Enrique Lin, ¿no? O sea, ¿y qué cosa es la poesía situada? La poesía situada no es otra cosa que la poesía situada en interacción con el contexto social, político, histórico en el cual se está produciendo esta poesía, ¿no? Entonces, podríamos decir que Enrique pasó de estas instantáneas poéticas que habrían estos poemas foto de poesía de paso a una toma de posición crítica frente a la situación en la que se encuentra en cada viaje, ¿no? Es diferente, ¿no? De los poemas foto de la instantánea ya a una poesía situada con toda conciencia en la situación que rodea al poeta, ¿no? Por otro lado, podría decirse que hay una especie de escritura del espacio también que comienza a desarrollar en París, Situación Irregular, en la que es clara la dispersión y el descentramiento del sujeto posmoderno. Ahora, posteriormente, Enrique, digamos, viene aquí a los Estados Unidos, ¿no? Y entonces, luego de su experiencia en Nueva York, escribe A partir de Manhattan, que sale publicado este libro en 1979, ¿no?
A partir de Manhattan es un libro muy interesante porque diremos que él se encuentra, como dice en un verso, en la pústula de la ciudad, o sea, en esta especie pues de podredumbre, diremos, apocalíptica del mundo moderno, del mundo contemporáneo, que sería Nueva York, ¿no? Como la ciudad más radical en este sentido, ¿no? Entonces, la deshumanización del capitalismo está muy claramente denunciada. Hay una serie de poemas, por ejemplo, sobre el metro de Nueva York, sobre el subway, que son muy interesantes, ¿no? Para retratar esta deshumanización terrible que él ve en la ciudad, pues, por excelencia que hay en el mundo, ¿no? Igualmente, después escribe Pena de extrañamiento, que sale el año 86, que es poesía situada, como ya dijimos, en Barcelona, en Madrid, también algo en Santiago de Chile y también en Nueva York. Hay que recalcar que en Pena de extrañamiento, el poema que abre el libro, que se llama Pascuas en Nueva York, es un poema tremendamente hermoso, ¿no? Porque, pues, digamos, se trata de la celebración de la Navidad o la vivencia de estas Pascuas, de la Navidad en Nueva York, ¿no? Interiorizada por Lin. Y es un poema que para mí es posiblemente uno de los poemas más logrados, de los poemas más grandes, de los poemas más hermosos de toda la poesía conversacional hispanoamericana, Pascuas en Nueva York, ¿no? Ahora, en todas estas partes hay un elemento importante que detectamos, que es el asunto de la mirada, la percepción visual de Enrique como poeta es muy importante en estos libros, no solamente la mirada del entorno, sino como un símil de la creación poética en sí. Ahora, bueno, llegamos a Estación de los Desamparados, que recién salió publicado el año 82, pues, pero que fue escrito 10 años antes, como comentábamos al comienzo, ¿no? El año 72 fue el Festival de Agua Dulce, cuando estuvo Lin en Lima, pero por distintas razones el conjunto de poemas quedó ahí nomás y no salió publicado sino hasta 10 años después en México, en los Libros del Bicho, que era una serie de la editorial Premia que tenía un peruano, Fernando Tola de Javich, un poeta peruano que vivía en México y que hizo una tremenda labor de publicación en México en esos años, ¿no? Premia Editores, Libros del Bicho, o sea, una colección buenísima. Ahí salió Estación de los Desamparados de Enrique Lin, recién en 1982. Ahora, mi trabajo también incluye el Paseo Ahumada, el libro famoso sobre Santiago de Chile en la época de Pinochet, ¿no? Que es un excelente documento y testimonio de crítica frontal, pues, a la política económica, sobre todo, de Pinochet, y que está en buena parte centrado en el escenario de lo grotesco, vamos a decir así, que simbolizaría el famoso pingüino, que es un personaje clave en el Paseo Ahumada, ¿no? Entonces, bueno, podríamos decir en general que el viaje para Enrique Lin no solamente es el viaje en cuanto a desplazamiento, sino también es una migración interior, básicamente, ¿no? Y que el viaje es también el acto de escribir poesía. O sea, escribir poesía es también un viaje, ¿no? Y al mismo tiempo son diarios de viaje que testimonian este desarraigo. O sea, Enrique Lin, como dijo Carmen Foxley, era una especie de visitante de sitios donde no conseguía encontrar un lugar, no se encontraba el lugar. Por más que viajara, no estaba allí, ¿no? Y por eso es que llegó a decir también, nunca salí del horroroso Chile. O sea, él siempre estaba en Chile, una cosa así, ¿no? No podía encontrar un lugar. Y nunca salí del horroroso Chile, lo dijo en 1979. O sea, es decir, siempre había una tensión entre viaje y poesía, ¿no? O sea, escribir es viajar, es irse, salir, ¿no? Viajar hacia un mundo que en realidad no existe, al país del nunca jamás.
diremos, ¿no? Salir de nosotros mismos para llegar a ninguna parte. Es como una marcha hacia ninguna parte. Lo cual, o sea, entronca Enrique Lihn con la gran tradición de la poesía moderna, con el tema del viaje, por ejemplo, en Las Flores del Mal de Baudelaire, o con el tema de salir hacia ninguna parte, porque la vida está en otra parte, como dice Rambón, ¿no? En la temporada. Entonces, ahí hay una línea perfecta de Lihn entroncándose con la poesía moderna, lo cual le da pues la característica de un poeta fundamental, o sea, en los términos de la modernidad, ¿no es cierto? Ahora, situamos a Lihn justamente después de las vanguardias, porque las vanguardias son las que recogen a Baudelaire, a Rimbaud, pero Enrique Lihn, él, o sea, también se integra como miembro de la posvanguardia en esta especie de estética de lo inacabado, de lo discontinuo y de lo fragmentario, como trabaja en sus poemas, ¿no? Una escritura que adquiere esta movilidad, vamos a decir así, ¿no? Entonces, Enrique Lihn sería una especie de encarnación personal de la vida como un viaje, ¿no? Que es un tema, pues, un tópico antiquísimo. Ya en Virgilio, el romano, está el tema de escribir como un viaje, ¿no? Cuando empieza a escribir, Virgilio dice, voy a desplegar las velas del barco, ¿no? Escribir como un viaje. O sea, el mismo hecho de escribir ya es hacer un viaje, ¿no es cierto? Entonces, Enrique Lihn es como el que está en permanente viaje, ¿no? Y también en un desplazamiento que incluye desplazarse por distintos géneros, como señaló Óscar Barrientos. Distintos géneros en los que Lihn está desplazándose a su regalado gusto, y en el cual la extranjería es el kit de su modernidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, él está perfectamente, digamos, incrustado en la eclosión de la modernidad que hubo en América Latina, según la crítica Jim Franco, en los años 60, para América Latina, ¿no? Eso es más o menos lo que quería decir. Quisiera cerrar mi breve viaje por la poesía de Enrique, la poesía del viaje, con un par de poemas que voy a permitirme leerlos, porque creo que son ilustrativos de su visión de la poesía, ¿no? Por ejemplo, Rimbaud. Él votó esta basura. Yo le envidio su no a este ejercicio, a esta masturbación desconsolada. Me importa un trueno la belleza con su chancro. Ni la perversión ni la conversión interesan. No a la magia. Sí, de siempre a la siempre decepcionante evidencia de lo que es y que las palabras rasguñan. Y eso le poetizo también. Este es un vicio al que solo se escapa como él, desdeñosamente, y pudo, en realidad, bloquearse en su neurosis, perder la lengua a manos de la peste, y ese no ser un sí a la lujuria de la peste. Por todos los caminos llego a lo impenetrable, a lo que sirve de nada, poesía culpable quizás de lo que existe, cuánta palabra en cada cosa, qué exceso de retórica hasta en la última hormiga. Pero en definitiva, él botó esta basura, su sombrero feroz, en el bosque. Y finalmente, pues, voy a leer para hacer notar esta contradicción, ¿no? Porque él dice, él botó esta basura. O sea, la poesía es una basura, pues, ¿no? Pero sin embargo también tiene el famoso poema Porque escribí, ¿no? Que es una grande, pues, reivindicación de la poesía, ¿no? Ahora que quizás en un año de calma piense, la poesía me sirvió para esto. No pude ser feliz, ello me fue negado, pero escribí. Escribí, fui la víctima de la mendicidad y el orgullo mezclados, y ajusticié también a unos pocos lectores. Tendí la mano en puertas que nunca, nunca he visto. Una muchacha cayó, en otro mundo, a mis pies. Pero escribí, tuve cierta rara certeza, la ilusión de tener el mundo entre las manos, qué ilusión más perfecta, como un Cristo barroco con toda su crueldad innecesaria,
Escribí. Mi escritura fue como la maleza de flores ácimas, pero flores en fin. El pan de cada día de las tierras eriazas, una caparazón de espinas y raíces. De la vida tomé todas estas palabras, como un niño oropel, guijarros junto al río, las cosas de una magia perfectamente inútiles, pero que siempre vuelven a renovar su encanto. La especie de locura con que vuela un anciano detrás de las palomas imitándolas, me fue dada en lugar de servir para algo. Me condené escribiendo a que todos dudaran de mi existencia real. Días de mi escritura, solar del extranjero. Todos los que sirvieron y los que fueron servidos, digo que pasarán porque escribí. Y hacerlo significa trabajar con la muerte, codo a codo, robarle unos cuantos secretos. En su origen, el río es una veta de agua, allí, por un momento siquiera, en esa altura. Luego, al final, un mar que nadie ve, de los que están braceándose la vida. Porque escribí, fui un odio vergonzante, pero el mar forma parte de mi escritura misma. Línea de la rompiente en que un verso se espuma, yo pude reiterar la poesía. Estuve enfermo, sin lugar a dudas, y no solo de insomnio, también de ideas fijas que me hicieron leer con obscena atención a unos cuantos psicólogos. Pero escribí, y el crimen fue menor. Lo pagué verso a verso hasta escribirlo, porque de la palabra que se ajusta al abismo surge un poco la oscura inteligencia, y a esa luz muchos monstruos no son ajusticiados. Porque escribí, no estuve en la casa del verdugo, ni me dejé llevar por el amor a Dios, ni acepté que los hombres fueran dioses, ni me hice desear como escribiente, ni la pobreza me pareció atroz, ni el poder una cosa deseable, ni me lavé, ni me ensucié las manos, ni fueron vírgenes mis mejores amigas, ni tuve como amigo a un fariseo, ni a pesar de la cólera quise desbaratar a mi enemigo, pero escribí y me muero por mi cuenta, porque escribí, estoy vivo. Gracias. Muy amable. Muchas gracias, Roger, por pues, compartir la poesía de Lynn en tu voz y también rendir este homenaje, ¿no? A la presencia de Lynn en el Perú, toda esa trayectoria y luego desarrollar, ¿no? Toda esta mirada de la poesía del viaje, el extrañamiento, la extranjería, ¿no? Esta migración interior. Genial, genial escucharte y pues vamos a seguir. Pareciera que nos pusimos de acuerdo en alguna medida. Yo también voy a compartir algo sobre el poema de Rimbaud. Tú lo mencionaste, lo leíste, Oscar también habló de él, creo que es una clave, ¿no? Voy a leer algo que preparé y ya luego pues la mesa la va a cerrar Martín con su exposición. Lo mío pues es algo escrito, se llama Enrique Lihn, Silencio y Rimbaud. Enrique Lihn es uno de los escritores chilenos más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Su reconocimiento mundial como poeta hace que muchas veces ignoremos otras de sus facetas como creador. El 2018 se cumplieron 30 años de su partida. Creo que es importante recordar su rol como intelectual y artista intermedial. Durante los años 70 y 80, Lihn concedió largas entrevistas y elaboró sustanciosos textos de crítica en los cuales reflexiona sobre la escritura. En esos documentos declara como clave dentro de su discurso literario contracultural la intertextualidad refleja. Es un término técnico que nos remite a una producción literaria plagada de textos interconectados que se van autofecundando. Lihn toma como paradigma la estructura circular de su novela que ya mencionó Oscar, La Orquesta de Cristal. En ese libro del año 76, publicado en Argentina gracias a Héctor Libertela y Tamara Kamensain, que hicieron las gestiones para que Sudamericana pusiera atención al libro, y que resultó terminar inédito en Chile hasta la reedición de Weathers el 2012, se cruzan múltiples crónicas generadas a propósito de un hecho inverosímil y absurdo, la puesta en escena de un objeto inexistente, instrumentos invisibles e inaudibles que se destruyen con la primera nota. Pese a la naturaleza fallida de todos los elementos que rodean a The Crystal Orchestra, músicos, sinfonía, artefactos, la trama demuestra cómo el arte de la palabra, o más bien de la palabrería, es capaz de engendrar una ingente cantidad de material discursivo que se va a prolongar por décadas, dando existencia a un fantasma.
una orquesta de cristal situada en la Europa de fines de siglo, entre el cruce del 19 al 20, es recreada por cronistas que habitan el esplendor del mundo moderno gracias a una prosa americanista. El viejo continente es un simulacro representado por la escritura afectada de escritores mercenarios. Los cronistas que Lin pone en escena son pastiches deformes de Rubén Darío, de Gómez Carrillo, de José Enrique Rodó, de Faustino Sarmiento, entre otros padres fundacionales de nuestras letras. No podemos ignorar el diseño en espiral de la obra y cómo la escritura se engendra en torno a un centro vacío. Lin, en una entrevista, destaca que la arquitectura de la Orquesta de Cristal es la base para generar su libro Sui Generis, titulado Derecho de Autor. La orquesta es la matriz de un libro que me gustaría publicar, una recopilación de comentarios y de comentarios propios y ajenos, sobre todo un texto mínimo que sirva de pretexto a todo ello, un libro escrito literalmente por sus lectores. En una entrevista concedida a Luisa Díez, Lin señala su preferencia por una estructura textual capaz de arremolinar materiales diversos a partir de un centro fantasmático. Esta idea remite a su cuento Huacho y Pochocha del 54. El título del relato alude a dos términos de uso popular en Chile, el primero referido a los huérfanos de manera despectiva y el otro un apelativo cariñoso e íntimo. El autor de La pieza oscura explica que en una estación de trenes, que es algo que pues ya también señaló Roger, ¿no? La mirada, como que constantemente Lin estaba atento a lo que estaba pasando en su entorno y de ahí tomaba todos los materiales, ¿no? Observó una inscripción con un corazón y dos palabras. Siguiendo la línea narrativa de Lin, interesada en generar obras que remitan a realidades lingüísticas en lugar de hechos, sujetos y acontecimientos, el relato se construye sobre dos palabras, dos categorías y signos que el narrador ocupa como un vehículo vacío en el cual va a superponer a lo largo de la historia y con el tiempo distintos recuerdos en los que siempre van a aparecer esta pareja de nombres. Es una historia de amor construida a partir de lo que se dice en lugar de enfocarse en lo que pasa. Entonces el narrador piensa, dice Lin, reflexiona sobre lo que está haciendo y lo que está haciendo es evidentemente un juego, llamémoslo literario, en el que trata de construir una realidad otra vez a través del lenguaje literario. Lastra, Pedro Lastra, destacado crítico chileno, amigo de Enrique Lin, acuña este término intertextualidad refleja a partir de los trabajos de Julia Kristeva y Philippe Solers para profundizar en el estudio de textos que a su parecer se retroalimentan e interactúan modificando sus significados. Lastra pone de manifiesto que la literatura de Lin se construye con materiales limitados que se interrelacionan y van cambiando de función, por ende se van actualizando solidariamente. Cada libro de Lin, poema a poema, verso a verso, relato a relato, reescribe su producción anterior. La escritura poligenérica de Lin engendra máscaras lingüísticas que vamos a ver desfilar con frecuencia. El narciso, la apropiación de Alicia, Lewis Carroll, y su máximo histrión y su disfraz declarado, Gerardo de Pompier. La escritura liniana fija una red de significados que trasciende a la escritura poética. El lector, de su crítica, de su ensayo, de su teatro, de la prosa, va a poder dialogar con todas las pulsiones y manías del escritor. Para Lin, la intertextualidad es un mecanismo deliberado que busca alterar formas de representación, forma parte de su discurso y es parte esencial de su poética. En su texto escrito a cuatro manos con Pedro Lastra, Conversaciones con Enrique Lin, el autor de Batman en Chile señala: el espacio literario no abunda en novedades, es rico en el retorno, siempre distinto de lo mismo. El registro gráfico de la palabra es la materialización de un fantasma que tomó previamente la forma ya repetida de la escritura. Practico la intertextualidad refleja como género. Lo particular es que la literatura con la cual dialoga Lin es la propia. Esto reafirma el carácter autorreflexivo de sus textos y una predilección por soliloquios textuales. De ese modo, el escritor interroga y desafía su propia trayectoria. Este preámbulo me permite ingresar a una discusión en torno a juegos que Lin presenta en sus novelas a fin de romper los límites entre ficción y lo que llamamos realidad. Esto se puede completar con lo que Lin le dice a Marcelo Codú: una literatura habla de sí misma, pero así lo espero, no como la mera pretensión metaliteraria, sino a partir de una crisis y de una crítica de la noción de realidad. Valiéndose de su alter ego y narrador Gerardo de Pompier, Lin interroga el habla sometida al rigor de la censura, la represión, la violencia, dentro de sistemas dictatoriales que golpearon a nuestro continente. Esto no le impide someter la palabra al límite y mostrar cómo las realidades que creamos con el lenguaje son artificios. En esa medida, las ideologías, los teoremas, las obras fundantes, los códigos y también el arte son una suma de simulacros. El escritor es un agente que crea simulaciones a partir del arte de la palabra. Pompier es un personaje que fue creado por Enrique Lin y Germán Marín para la revista Cormorán y va a ser un hilo conductor en la variada producción de Lin.
como dijo Oscar, ¿cierto? Le sirve como un instrumento político, como un instrumento retórico. En la revista el personaje se presenta como un autor desconocido que arroja encendidos comentarios que alborotan el panorama poético de esos años, al punto que Juan Luis Martínez, el creador del experimental libro La Nueva Novela, inicia con Pompier un debate epistolar. Pompier formará parte del happening Lin y Pompier realizado el Día de los Inocentes en el 78. El discurso de Pompier se presenta en el escenario y se termina transformando, ¿cierto?, en un libro visual en conjunto con Eugenio Dittborn. Pompier además reaparece en el film La Cena Última, es narrador en 2 de sus novelas, en La Orquesta de Cristal y El Arte de la Palabra, y encarna al hablante de los poemas Pompier en Buenos Aires. Pompier aparece en La Orquesta de Cristal bajo el nombre Pompifier, y es uno de estos cronistas americanos que se refiere a la puesta en escena de la orquesta al interior de la trama, mientras que en las notas explicativas a la novela introduce fragmentos de su diario íntimo en los cuales expone sus postulados sobre la religiosidad del arte. Además, en un libelo inserto en la novela, es defensor de su amigo el intelectual Roberto Albornoz, un espeleólogo con quien, de acuerdo a la historia, asiste en 1900 a la primera presentación de la Crystal Orchestra en la Feria de Artes e Industria de París. Pompier y Albornoz reaparecen en la tercera novela de Lin, El Arte de la Palabra, y mantienen su calidad de diletantes y carcamales dispuestos a medrar a través de la retórica, y fungen como invitados de un congreso literario motivado por el protector de la República Independiente de Miranda. Los intelectuales llegan a esta isla ficticia a fin de prestigiar y validar a los ojos de la opinión pública mundial este régimen perpetuo que ya mencionó Oscar, ¿no?, de partido único que va mutando de acuerdo a su conveniencia. Pompier y Albornoz son máscaras histriónicas que delatan el actuar del intelectual hispanoamericano amparado en el oficialismo. Estos cruces, aunque menores, por tratarse de alusiones, referencias a tropos y personajes, permiten reconocer este valor que Lin da a su obra, ¿no?, de intertextualidad refleja, y que Pedro Lastra acuñó, ¿cierto?, para reconocer la función que tenían estos crossovers en la obra de Lin. La intertextualidad refleja, como la define teóricamente Lastra y como la entiende el propio Lin a partir de su oficio como un intelectual consciente de sus pasos, abarca todo el universo de su obra, su técnica y las preocupaciones temáticas que fue desarrollando a lo largo de su trayectoria. Un cruce esencial, y es aquí donde entra la figura de Arthur Rimbaud, se establece entre Pompier como máscara lingüística y el joven poeta francés como una alegoría de la sedición. Este nexo permite el cruce entre sus novelas, entre las entrevistas, la poesía y las traducciones. Y aquí pues quiero señalar este momento que nombró Oscar, ¿no? El trabajo con Ronald Kay, el trabajo que realizó como también en algún momento gestor, como algún investigador, ¿no?, en esta época de la dictadura, un investigador de algún modo soterrado, ¿no?, tratando también de camuflar a través del estructuralismo, a través de la teoría, su crítica al poder. Respecto a Pompier, el dandy afrancesado no es solo otro cronista inmerso en la trama de La Orquesta de Cristal y El Arte de la Palabra, sino que representa alegóricamente el discurso enmascarado y sujeto a la censura y a la autocensura. Pompier es el depositario de la mudez verbalizadora que Lin busca denunciar con la obra. Lin dice, retomar a Pompier significaba abandonar hasta cierto punto el discurso de la primera persona por el de un objeto parlante, desligado de las responsabilidades de la persona y de las que se duplican en el campo literario cuando el escritor realista compone a sus personajes con una obligada coherencia a partir de su respectivo stock de verosimilitud. En el colofón del Arte de la Palabra, Lin retoma las lecturas de Héctor Libertela y Tamara Kamensain y se interroga por la función de Pompier en sus 2 últimas novelas. Estos cuestionamientos lo llevan a fijar un interesante vínculo con la figura de Rimbaud y el análisis que Lin hace del verso Yo es otro. Esto ocurre durante el proyecto de traducción de las Iluminaciones de Rimbaud junto a Ronald Kay. Lin, a la par de su trabajo como investigador y traductor, se encuentra en esos años desarrollando La Orquesta de Cristal. Este cruce entre traducción, investigador y su labor como novelista lo lleva a concluir que Pompier es la antítesis de Rimbaud. Lin señala sobre su personaje, en parte, eco invertido de las postrimerías del poeta niño genial, su contrafigura. Pompier ostenta la calidad de sujeto que asume sin problema cualquier ideología y se acomoda al poder relegando su propia voz a fin de abrazar una identidad colectiva y despersonalizada. Es un disfraz, una máscara que se acomoda a todas las ideologías. Por tanto, el yo es otro dentro del proyecto vital de Pompier es finalmente una declaración de que la primera persona y la voluntad a la que remite es una unidad hueca que puede ser suplantada por un habla de la sociosis.
un cúmulo abigarrado de voces de todos los tiempos, retóricas y discursos que se asumen automáticamente y se desplazan por la sociedad. Pompier se hace uno con la retórica del poder y sin problemas legitima el habla colectiva que silencia y relativiza la noción de verdad al sujetarse al discurso predominante que sepulta otras formas de discursividad. Rimbaud, por su parte, representa la disidencia. Su yo es otro, busca dar cuenta de la fragilidad del sistema y la posibilidad de renuncia. La renuncia del joven poeta implica asumir el silencio, pero no como un correlato de la cháchara, sino como una retórica negativa que no se deja hablar por el lenguaje ideológico, compuesto de significados convencionales, estereotipos y encasillables, producto de la norma. Enrique Lin, en muchas entrevistas, retoma la figura de Rimbaud y su poesía y nos dice: Rimbaud había desarticulado, imitándolo originalmente, más allá de la parodia, en las iluminaciones, el discurso dominante de su época, atacando desde adentro sus puntos de articulación y fragilización. El antirromanticismo de Rimbaud había empezado por la ignorancia empecinada del yo. Hay algunos egoístas que se creen autores. Eso hay que relacionarlo con otra declaración que Lin da a Luisa Díez en los años 80, en la que se refiere a la figura de Rimbaud y el abandono de la escritura. Bueno, Rimbaud es el tipo que dijo que escribir era una idiotez, y que fue además consecuente con ese punto de vista y dejó de hacerlo. Eso es muy obsesionante, esa compulsión, esa fuerza autodestructiva que yo creo que siempre tiene la poesía y la escritura, que esta se ha dicho muchas veces minada por sí mismo y que ese hombre desde niño encarna de forma resplandeciente. Por último, es crucial remitirnos al poema que leyó Roger, ¿no? Al poema de Rimbaud, que Lin publica en La musiquilla de las pobres esferas en el 69. Tempranamente, Lin toma al poeta francés como personaje y lo transforma en una alegoría que da cuenta del acto de sedición en contra de la primera persona. Rimbaud es el abandono del ego. En contraparte, Pompier es la exaltación del superyo, una figura excesiva basada en la adopción de toda ideología que puede encarnarse en su persona como gran histrión. Pompier para Lin es el disfraz absoluto que asume sin tapujos los beneficios de enmascararse con el habla del poder. Rimbaud, por otro lado, es caracterizado en el poema como la renuncia que desenmascara la corrupción del sistema y los recursos que el medio ostenta para tachar y someter toda subjetividad. De eso dan cuenta los dos versos que voy a compartir a continuación. Él votó esta basura, yo le envidio su no a este ejercicio, a esta masturbación desconsolada, me importa un trueno la belleza con su chancro. Y el verso final que dice, pero en definitiva él botó esa basura, su sombrero feroz en el bosque. En el poema, Rimbaud, Lin establece un nexo, creo, con la figura de Pompier y su caricaturesca apariencia. Lin le dice a Lastra, los franceses no son afrancesados. Gerard de Pompier encarna en su vestimenta todos los estereotipos del 19, no solo el habla y la pompa, el sombrero de copa, la levita, el mostacho, todo parte de un detritus cultural que el personaje arrastra e imposta como un meteco, como sujeto desfasado. Pompier es un trasplantado cuyo reflejo hace irrisión y busca violentar al lector exponiendo el bastardaje cultural de nuestro continente. En otra entrevista, Lin dice que pues, América es un gran mercado de pulgas y vamos tomando de aquí y de allá de acuerdo a lo que nos conviene, ¿no? Un gran tianguis. El vestir de Pompier es parte de su puesta en escena, por eso la alusión al sombrero feroz como manifestación de esta retórica ideológica. Rimbaud rechaza el ejercicio onanista del lenguaje, este ejercicio adulador, y la neurosis es expuesta como una peste y un exceso. El primer verso se entrelaza con el último, cuando lo que el poeta arroja son las marcas del disfraz del histrión. El sombrero abandonado en el bosque es también la renuncia al habla del poder, el desafío al lenguaje censor, un silencio asumido libremente frente a una cháchara política y estética que nos cosifica. Lo importante al leer a Lin es la recuperación de materiales y su cruce. Este ejercicio no se da solo con el afán de marcar una afiliación a determinado estilo o remisión a otra obra, o con el fin de crear un espejo o una lectura teórica. La Orquesta de Cristal y el poema Rimbaud dan cuenta que para Lin el yo es un objeto parlante, compuesto de una multiplicidad de discursos propios y ajenos que se superponen, identidades vacías recubiertas por disfraces y uniformes. En esa medida se puede actuar en consonancia con el poder y su mudez verbalizadora al entregarnos a las convenciones y su juego de silenciamiento de ideas, o podemos convertirnos en una máscara como Pompier y asumir el habla de una época, su espíritu, sus reglas, tal como lo hizo el arte en Chile durante los años de dictadura. Lin critica la escritura de aquellos que aceptaron esa verdad documental bajo los lineamientos del mercado y una crítica cómplice, legitimadora de simulacros culturales. En oposición, Lin busca con los mismos instrumentos de dominación de la subjetividad tomar el control del objeto parlante, enmascarar la realidad, la comunicación y disfrazar sus obras bajo el habla del loco abigarrado. Su escritura está en sintonía con el bufón rabelesiano que hace mímesis del poder, hablar sin sentidos con incontinencia y desnudar la fragilidad del sistema y desenmascarar su vacuidad.
Bueno, gracias, eso era lo que quería compartirles. Y pues ahora ya le doy la pasada a Martín para que pues nos comparta también su lectura. No sé, ¿te puedo dar el audio? No se escucha. Estoy... Ahí está. Ahí puedes desilenciarlo, Martín. Ahí, Sí. ya. Bueno, muchas gracias a los tres también, y sobre todo a Daniel también por la invitación a hablar sobre Lean. Ahora me hace un poco más difícil hablar después de todo lo que han dicho, pero voy a intentar tomar un tema que me parece que siempre me ha intrigado mucho con respecto a Lean, y bueno, sobre todo también con respecto a su lectura. Y estaba pensando con todos estos problemas técnicos que a lo mejor todavía se pueden suscitar, en esta relación que tenemos, en estas relaciones que todo este tiempo de pandemia nos han afectado, por suerte a mí no tanto en este sentido de tener que hablar por este sistema, pero bueno, ahora que estamos en esto, siempre me pareció que la situación tenía mucho que ver con ese cuento de esa crónica de Bustos Domecq, del personaje, el narrador de Borges y Bioy, que en algún momento se da cuenta de que el estadio de fútbol por donde pasa siempre ya no está, y sin embargo él sigue escuchando los partidos en la radio, ¿no? Al final, digamos, de toda esa crónica, pues resulta que los partidos son producidos por la propia radio, no existen, digamos, en la realidad, ¿no? Es como una pura virtualidad para producir un efecto dramático, ¿no? El narrador dice, el fútbol al final es parte de un género dramático, ¿no? Esto me lleva un poco también a lo que quería hablar, que es cuando Daniel me invitó, se me ocurrió un poco, a raíz de un verso de París, Situación Irregular, hablar de la importancia que tiene algo que yo voy a llamar mediación, pero que también puede ser, digamos, discutido su misma nominación, ¿no? Esta virtualidad, digamos, que produce un discurso que no tiene una anterioridad, que no existe, como el partido de fútbol, ¿no? Me llama la atención, sobre todo también, no solo porque Bustos Domecq podría ser perfectamente un pariente de Pompier, ¿no? Con esa retoricidad, digamos, muy, muy impostada, ¿no? que tienen ambos, y que en algún sentido me lleva a esta situación un poco dramática, en el sentido teatral que tiene Lin, ¿no? Porque en realidad hay una mediación que es la que acaba generando un discurso, ¿no? No es la que acaba transmitiendo, ¿no? Creo que Lin está ahí, ¿no? Y Lin está ahí producto de una desconfianza que yo creo que es casi total en su obra con respecto al lenguaje directo, ¿no? Y es que es como una especie de desconfianza militante con respecto a la poesía, y también una desconfianza, digamos, en interferir esa relación, y que en algún sentido el poema siempre va a ser un producto deficitario, ¿no? Desde esta interferencia yo creo que se construye gran parte de su poética, ¿no? Que incluso se llega a exacerbar hacia el final con el diario de muerte, ¿no? O sea, las palabras están viciadas, un verso que es demoledor hasta el final, ¿no? Hasta un libro póstumo incluso, ¿no? Cuando ya Lin ni siquiera está, ¿no? Pero antes, quizá yo creo que hay una especie de, no voy a hablar de quiebre, pero sí puede haber una especie de viraje con respecto al periodo de la pieza oscura, donde en realidad esa mediación, por llamarlo de algún modo,
o esa contaminación, digamos, está dada por el tema de la memoria, ¿no? Creo que, digamos, la intervención de la memoria, de la cual Lin siempre habló también, ¿no? Que es una cuestión que también le viene mucho del psicoanálisis a Lin, ¿no? Que pasa, digamos, a transformar, digamos, a virarse en una reflexión o en una mediación y contaminación, por tanto, que es solamente el lenguaje ya, ¿no? O sea, el psicoanálisis nunca va a dejar, o Lin nunca va a dejar el psicoanálisis, o el psicoanálisis nunca va a dejar a Lin, ¿no? Pero creo que esa preocupación a fines de los 60, incluso a partir de Escrito en Cuba, se traslada al lenguaje mismo, ¿no? Tomando en cuenta también como la ola postestructuralista que ya venía bastante desarrollada, ¿no? Y que Lin conocía bien, ¿no? Y estudiaba todo el tiempo. Pero yo le había propuesto un poco a Daniel hablar a raíz de un verso que siempre me ha saltado mucho de París, Situación Irregular, que es un texto muy complejo, ¿no? Que está habitado por muchas hablas, ¿no? Y el verso, en algún momento Lin, con esta como lugar como de apuntes que va tomando con respecto al viaje, o fotos, ¿no? Como bien decía Roger, ¿no? Y justamente tiene un verso acerca de la fotografía que es muy corto, que dice, en lugar de ver, fotografiar, ¿no? Me parece que ahí está el tema de la mediación, ¿no? De la cámara, ¿no? O sea, como que ese verso podría ser como una cuestión muy arriesgada, pero podría en algún sentido resumir mucho de la poética de Lin en la medida en que interviene un artefacto entre medio entre el poeta y la realidad, ¿no? Vendría a ser como una cámara, ¿no? Ese verso, en realidad Lin lo utiliza para describir un poco la obsesión de los japoneses cuando van de turistas, ¿no? Que más de alguna vez hemos visto, ¿no? Que ya, además pobres japoneses ya que los tenemos absolutamente encasillados ahí, ¿no? Que se dedican solamente a sacar fotos y a no ver lo que está pasando, se trasladarse de un lugar a otro, pero en algún sentido Lin también se reconoce en ese gesto, ¿no? O sea, en ese gesto como de dar continuamente una postal, ¿no? Y de interferir con esa cámara fotográfica. Cuando hablo de cámara fotográfica, esa cámara fotográfica puede ser un libro, puede ser un verso, qué sé yo, de Rimbaud, puede ser cualquier otra cosa, sobre todo la pintura, ¿no? Que está muy presente ya como ha quedado más o menos establecido. Entonces, ese verso me parecía muy, muy emblemático, y a raíz de ese verso fui rastreando, y es súper fácil rastrearlo, porque en realidad están presentes, y voy a como hacer una pequeña listilla de los otros versos que se me aparecieron al azar, obviamente al azar conveniente de lo que yo estaba buscando, ¿no? Antes, y creo que hay otra frase de Lin, que es hacia el final, sobre esta nota sobre la vanguardia que tiene, que es muy importante también porque no solamente de poesía, dice, lo aleccionador y productivo en el arte es la conciencia de su modo de producción, ¿no? En el arte, ¿no? Eso es importante también saberlo, que no solamente en la poesía, y esa es una frase, digamos, como una especie de frase de cabecera que podría tener, ¿no? Entonces, eso es hacia el final y no es de su poesía, y aquí voy a leer como 6 versos donde está un poco esta cosa de la intervención, de la mediación. Primero, la realidad no es verbal. El corazón es pobre de vocabulario. No te asustes, son tropos, pavoneos de nada. La poesía no está en las cosas y es simplemente el espejismo que somos. Esta cosa de nada y para nada. Lo que hago, versos de remiendo, parches verbales, costuras de palabras y montoncitos de lo que voy encontrando en la arena mientras vagabundeo con mi bastón de clavo para ensartarlo todo, estos restos que no se me disputan, sobre los cuales ejerzo un imperio total, ilimitado y estéril. El poeta es un pequeño dios, el poeta es una pequeña república. El poeta no es ni un pequeño dios ni una pequeña república. La poesía no sirve para nada, sirve para poner en duda el mundo. Descansa infatigablemente en este absurdo supuesto, mejor dicho, ella es esa duda. Las palabras que usamos para designar esas cosas están viciadas, que es del Diario de Muerte. No hay nombres en la zona muda. Y así se podrían hallar muchos más, ¿no? O sea,
es como, ya sería como más vicioso empezar a buscar, pero bueno, se puede, ¿no? Entonces, al menos con estos versos, creo yo, queda claro por lo menos que Lin tiene una relación conflictiva con el lenguaje, y no es un espontáneo, digamos. Por eso a veces puede chocar un poco en términos como de una poesía, digamos, que se acerca a la poesía desde un punto de vista más, más vitalista, ¿no? Yo creo que no es un espontáneo ni un militante de la palabra poética, no siempre desconfía, o puede ser un militante, pero siempre que sea esa militancia una militancia descreída, ¿no? Y Roger y Oscar también hablaban un poco de los problemas de Lin con Cuba, ¿no? Y creo que se podría asociar toda esta, digamos, concepción del lenguaje, esta desconfianza del lenguaje, y desde ahí se podría como observar también como de dónde viene la discusión política de Lin, ¿no? Al final hay una conciencia que yo creo que a Lin también le venía un poco del escepticismo que tenía, del escepticismo, digamos, de su primer maestro, ¿no? Que es Parra, ¿no? En la medida que si la palabra no nombra realidad, sino que al final nombra palabra, cualquier discurso que intente fijar una anterioridad o un mundo previo, un mundo capaz de dirigir, ¿no? Esa escritura, será puesto en duda por Lin, ¿no? Entonces, yo creo que de aquí provienen bastantes de los problemas políticos, especialmente con Cuba, ¿no? Y no solamente con Cuba, sino también problemas con quienes leemos a Lin, ¿no? Porque hay una cuestión que también es cierta, que me parece que Lin cae mal, ¿no? Es como muy antipático en ese aspecto, ¿no? Porque alguien que se está cuestionando todo el tiempo, escritura, te acaba por cuestionar a ti también todo el tiempo, ¿no? Entonces, inevitablemente termina por caer mal, yo creo, eso. Y es como esta cosa del personaje de Platón, del Pirrón, que siempre tiene algo que objetar, ¿no? Y digo esto porque el verso, el poeta siempre tiene algo que objetar, es un verso muy importante, digamos, en la historia, en esta historia de esta historia conflictiva entre la literatura y la política en Cuba, porque es un verso de fuera del juego de Padilla, ¿no? Ya sabemos lo que pasó con ese libro y ya sabemos lo que pasó con todo ese proceso del cual se desvinculan bastantes poetas a raíz de la revolución, ¿no? O sea, esta cosa de que no inviten al poeta, como dice el poema de Padilla, ¿no? Este tipo no quiere ni trabajar, que también es un verso del Lin, ¿no? O sea, hay un verso de la musiquilla de las pobres esferas que va por ahí, ¿no? Nada menos que en un país socialista se me ocurre venir como a echar la flojera, ¿no? El poeta no quiere trabajar, a ese no lo inviten, el poeta siempre tiene algo que objetar, ¿no? Yo creo que Lin siempre tenía algo que objetar, basándose, digamos, en su escepticismo y al mismo tiempo una fe con respecto al lenguaje, ¿no? Traslado un poco esa frase, o sea, ese verso a Nunca salí del horroroso Chile, que es muy importante también porque viene seguido de Nunca salí del habla del liceo alemán, ¿no? Entonces, en algún sentido, nunca salí del horroroso Chile y nunca salí del habla, nunca salí de esta relación con el lenguaje y de esta imposibilidad de entablar una relación directa con los hechos, ¿no? Que también lo mencionaba Daniel, ¿no? O sea, los poetas de la generación del 50, por ejemplo, ya que Oscar mencionó a Atelier, en algún sentido hay una relación conflictiva con el lenguaje, pero si comparamos a Atelier desde ese aspecto con Lin, hay una relación mucho más directa, ¿no? Más allá de, digamos, de las cuestiones biográficas y los duelos y enemistades un poco chuscos, como que hay un poeta claro, un poeta que tiene claro ante lo real y un poeta que ni siquiera sabe si meterse en esa relación, que yo creo que es Lin, ¿no? Entonces, lo interesante en Lin es que esa desconfianza la productiviza en un poema, ¿no? Por eso también hay una fe en la poesía misma. O sea, si bien no sirve para nada, sirve, digamos, para poner en duda la relación, al menos, ¿no? Entonces, me parece, por un lado, un tema, pero más que un tema, me parece como un principio de construcción del poema que descubre Lin de alguna medida, ¿no? O sea, esta intercepción, digamos, de una cosa que no sabemos bien lo que es, pero que nos abarca a nosotros, que es el lenguaje, y que
hablando del lenguaje en términos amplios, incluso llenándolo con todos los aspectos culturales que puede tener, ¿no? Entonces, me parece que hay una posibilidad en la medida en que hay un obstáculo, y donde yo creo que donde Lin ve obstáculos, generalmente ve escritura. No le interesan como las relaciones sin obstáculos, ¿no? Por eso que va a criticarlo en algún sentido todo, ¿no? Y por eso que, como decía Roger, también yo creo que va a tener una relación crítica con un proceso y va a desconfiar de inmediato en las, digamos, en los aspectos más protocolares del lenguaje, ¿no? Oscar también mencionaba, por ejemplo, la carta a Rotterdam, donde, claro, uno espera que un poeta que manda una carta al exilio en un año tan importante, incluso como el año 83, ¿no? Para Chile, tenga como una especie de casi de llamamiento solidario, ¿no? Y lo primero que dice Lin es que yo no voy a ocupar la palabra compañeros acá, ¿no? Porque ya se ha abusado mucho de compañero para arriba, compañero para abajo, yo no soy amigo de ustedes, dice. Así de simple, ¿no? O sea, empezar una carta mandada al exilio así, ya lo dice todo, ¿no? O sea, como que de inmediato es como entonces, es como que esa desconfianza con respecto a esas fórmulas protocolarias también del lenguaje, que en sentido inverso yo creo que va a exacerbar Pompier, ¿no? Con esa retoricidad floreada y todo, que es como para caer digamos, en el grotesco. Entonces, bueno, un poco ya por ahí el asunto de tener como una conciencia del proceso de creación mismo, ¿no? Que es como que lo que va a distinguir a Lin, que es como yo creo que es como la marca, ¿no? O una de las marcas más importantes, creo, ¿no? En la medida en que también es una forma de entender, es que es como un gesto de autonomía, ¿no? O sea, la mediación que produce un discurso y que no debe referir ni una anterioridad ni una posterioridad, digamos, es como una manera, un gesto, digamos, de declarar una autonomía, ¿no? Y también, por otro lado, para unir a Lin un poco con la tradición más como de la estética, es como un gesto de autonomía, pero es un gesto extrañamente como antirromántico, ¿no? Si pensamos un poco como en la idea del genio romántico, ¿no? Que es como, incluso que viene un poco desde Platón, esta cosa de que el poeta es casi un medium que no sabe bien explicar lo que hace, ¿no? Y que sin embargo lo dice. Yo creo que Lin rompe con eso de inmediato, ¿no? O sea, es como alguien que, ¿cómo un poeta no va a saber hablar de lo que hace? ¿No? Bueno, generalmente los poetas no saben hablar de lo que hacen, ¿no? Pero Lin yo creo que sí. O sea, Lin está mucho más imbuido de eso. Lo interesante de Lin es que hace un poema con eso. No es que, o sea, uno puede leer las entrevistas, qué sé yo, y las entrevistas, los diálogos que tienen con Pedro Lastra, por ejemplo, son ensayos esas cosas, ¿no? Son ensayos que también editó, o sea, también no creo que Lin haya hablado como hablaba en la conversación, ¿no? Son todas cosas que se van editando, pero creo que la reflexión más importante no está ahí, sino en la propia poesía. Entonces, como que quiere hacer una breve como digresión para volver a Lin de esta cosa de que el poeta no sabe de lo que habla, porque me colgué un poco de una cápite muy particular de la crítica a la facultad de juzgar de Kant, donde él habla del genio, ¿no? Por ejemplo, el genio, en esta concepción más romántica, esto es a final del siglo XVIII, donde siempre lo habitan palabras como temple, talento, originalidad, etc. No voy a detenerme en esas palabras, pero sí diré que el genio en Kant se ve imposibilitado de recorrer el camino inverso a su producción. Esto es, ahora lo estoy citando, no podrá indicar cómo pone en pie su producto, y de ahí que el propio autor de un producto, estamos hablando de autor en sentido amplio también, no solamente un poeta, sino un pintor, qué sé yo, un escultor, no podrá indicar, perdón, y de ahí que el propio autor de un producto que debe a su genio, no sepa cómo se encuentran en él las ideas para ello, y tampoco tenga en su poder pensar algo así a discreción o conforme a un plan, ni hacer partícipes a otros a tales preceptos que los pusieran en condición de producir productos similares. O sea, digamos, el poeta no solo no sabe lo que hace, sino también porque no sabe, tampoco ni siquiera puede enseñarlo, ¿no? Habría que pensar en la gente que hace talleres con este tipo de cosas, porque de inmediato una vez a la cabeza toda esta maquinaria que se va generando a raíz de la literatura, ¿no? Entonces, porque la naturaleza en algún sentido es inefable, dice Lin,
y el poeta, que es, digamos, una especie de traductor de esa naturaleza, elabora a partir de ella un producto cuya concepción, al menos para el poeta, es un misterio, ¿no? ¿Qué hace Lin con esto? El Lin, se pueden rastrear los lugares, no recuerdo exactamente ahora, pero siempre va a desconfiar de la palabra genialidad, ¿no? O sea, siempre va a desconfiar de esta no conciencia, digamos, y lo notable, como decía yo, es que incorpora dicha reflexión en su poesía, ¿no? De algún sentido rompe con esa imposibilidad, o más bien convierte esa imposibilidad de hablar en la posibilidad de un poema, ¿no? Eso es lo que me parece más interesante. Y el gran antecedente de esto, pues, por supuesto, es la filosofía de la composición de Poe, ¿no? Lin no lo cita tal cual así para esto, pero sí cita en varias partes a Poe como un poeta consciente de su producción, ¿no? Y no solamente de su producción, sino de sus posibilidades comerciales, ¿no? De las posibilidades comerciales de su propio texto. Pero lo que hace Poe al final no es un poema, ¿no? Y yo creo que el que hace ese poema al final, y lo notable que lo haga, digamos, en nuestra lengua, ¿no? Es Lin, ¿no? O sea, Lin hace el poema de la imposibilidad de hablar acerca de eso. Entonces, un poco, no sé cómo estoy de tiempo, pero un poco para citar el texto de Poe, que me parece muy, muy, muy bonito además, dice, el poeta eventualmente podría realizar el camino inverso y hacer alarde de él, arribar a conclusiones, disertar sobre su poema, convertirse en el filósofo crítico de su propia producción y exponer cómo ningún detalle de su composición puede asignarse a un azar o a una intuición, en la medida en que la obra se desenvolvió paso a paso hasta quedar completa con la precisión y el rigor de un problema matemático, ¿no? Al final hay un problema matemático el poema, la composición del poema, ¿no? Borges siempre se sorprendía de esto porque decía cómo un poeta romántico pudo negar de tal manera, digamos, a las musas, ¿no? Y como un poeta, digamos, se sorprendería más con Lin, ¿no? Como un poeta en realidad no solamente niega a las musas, sino que tematiza esa negación, ¿no? Entonces, por ahí va un poco lo que yo quería proponer, y es como una especie de poema contra la palabra del genio, ¿no? De este genio inconsciente, y a favor de la palabra de la mediación. Igual la palabra mediación también implica un antes y un después, ¿no? O sea, algo se está mediando, ¿no? Algo quiero yo traducir. Entonces, entre ambas, digamos, entre ese antes y ese después estaría el poeta que no sabe cómo ni cuándo según Kant, ¿no? Entonces, me parece que una de las grandes como nudos de Lin ahí es como, en lugar de hacer una representación, hacer una presentación de ese problema y negar un poco algo que yo creo que Juan Luis Martínez desarrolló como de una manera mucho más radical, que es, si no hay una anterioridad a la que representar, tampoco va a haber una autoridad, ¿no? Digamos, no va a haber un autor. Entonces yo creo que todas estas cosas, que aparecen en muchas partes de la obra de Lin, pero fundamentalmente en Escrito en Cuba y la musiquilla de las pobres esferas, me parecen sintomáticas porque en realidad son dos libros que se relacionan mucho, que después de todo, con la Revolución Cubana, ¿no? Y con la literatura latinoamericana puesta en relación difícil con ese proceso, ¿no? Que es el proceso, digamos, donde está en debate la representación, ¿no? O sea, ¿qué hace la literatura? ¿Va a representar el canto de los oprimidos o se va a alargar por su fuero, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un poco ese link, creo que está en medio de toda esa cosa, ¿no? Entonces creo que, no sé, creo que para mí siempre me pasa eso de que cuando dicen que la gran, digamos, gracia de un texto o de una novela o de un poema, lo que sea, es que cada vez que uno vuelve a ello y uno va cambiando en la vida y vuelve cada vez a un texto, la gracia de ese texto es que siempre te da significados nuevos o preguntas nuevas, ¿no? Yo creo que con Lin no pasa eso, ¿no? Creo que con Lin siempre uno se enfrenta al mismo problema, ¿no? Creo que hay una obstinación, no solamente del poeta, sino que también del lector, en superar cierto escollo, cierto obstáculo para alargarse con Lin, ¿no? Eso más allá de su personalidad también y de su...
y de su, digamos, importancia que le podemos dar. La que se dio, yo creo que la que puso en el tapete todas estas cosas y mucho más, de lo que estoy hablando yo, fue la Carmen Foxley, ¿no? O sea, no tanto en el libro sobre Lynn, sino un poco antes en el texto sobre París, situación irregular, donde da cuenta un poco en un prólogo, no sé si Carmen Foxley hizo el prólogo a la primera edición, no sé cómo funciona eso, pero bueno, leyendo ese texto como que está muy en claro, digamos, la importancia de este nudo y cómo en algún sentido no solamente ir a desatarlo, sino también uno corre el riesgo de ir a atarlo más, ¿no? Con todo este galimatías que ya me tienen en problemas. Pero bueno, eso es más o menos lo que quería traer acá a colación. Muchas gracias, Martín. O sea, igual por tu participación a todos. Hay muchos saludos en la página de Lynn donde estamos transmitiendo. John Martínez le manda un saludo a Roger. Gracias. Sí, y pues en general hay muchas personas que incluso se han puesto a compartir también sus lecturas, ¿no? Y sus experiencias con Lynn. El video vamos a subirlo a YouTube y va a estar en la página del poetaenriquelin.com. Ha sido genial realmente escucharlos a pesar de utilizar esa palabra que Lynn odiaba, desconfiando de la genialidad, ¿no? Pero ha sido muy bueno escucharlos a los tres. Eh, no sé, podemos antes de cerrar un breve diálogo, quizá cruzar algunas ideas ahí. Algo que me gustó mucho lo que dijo Martín, ¿no? De esta idea de objetar, de cómo vería Lynn quizá esta realidad, y lo vinculo a lo que señaló Roger, ¿no? De cómo los poetas en ese momento recibieron escrito en Cuba, ¿no? La poesía de Lynn, Vladimir Herrera, otros poetas que en algún momento veían esa capacidad de visionario en Lynn, ¿no? Y también lo que dijo Oscar de que Lynn de algún modo anticipó la transición. Quizás, no sé, cómo ustedes, de sus lecturas, de sus miradas de Lynn, piensan que vería este momento complejo político en Chile, en general en el mundo, y también lo que está pasando con la pandemia y esto de estas relaciones, ¿no? De esta conferencia que estamos haciendo cada uno en puntos tan lejanos. No sé quién... ¿Cómo creen que Lynn vería esta Yo creo que a Lee le encantaría, le estimularía mucho esta cosa virtual, ¿no? O sea, justamente por lo mismo que decía yo de la capacidad que tiene de generar una realidad. Yo lo había dicho esto también por el asunto tomando en cuenta el fútbol, porque con esta cosa de que los estadios ya están vacíos, ¿no? Y que en realidad no importa que exista el público, ¿no? Sino solo el evento, como que queda claro algo que Lynn ya sabía y algo que todos sabíamos, ¿no? Que este tipo de cosas, lo que importa, digamos, es la televisión, ¿no? O sea, el aparataje publicitario que se genera, y eso tiene que funcionar, ¿no? Eso tiene que funcionar antes que nada. Entonces, como la Orquesta Cristal. Como la Orquesta Cristal, claro, justamente, ¿no? Yo creo que le estimularía mucho, mucho este tipo de cosas. Y una cosa que quería agregar es que creo que en esta desconfianza y en esta como... no sé, todo el tiempo a mí me estaba sonando el discurso un poco, hablando también de París, situación irregular, el discurso que es mucho más, digamos, no quiero decir elaborado, sino que más bien prosaico que tiene un autor como Julio Ramón, ¿no? Con respecto a París. Es como un poco la cara de la prosa con respecto a ese discurso, ¿no? Y me soltó mucho porque una coincidencia, ¿no? Ambos son del mismo año, ¿no? Entonces no sé si será una cuestión así. Eso nada más que quería agregar, nada más como provocación. Pero creo que a Lee le estimularía mucho todo esto. Sí, ahí no sé, yo creo que se escucha, ¿no? Sí, sí. Yo creo que, bueno, yo creo que todo, la vida tiene una coincidencia fantástica, como dice Borges, ¿no? Y antes estoy en el segundo piso de mi casa, me puse a revisar libros un poco para, medio como está Roger ahí con los libros a mano. Y me topé con dos libros así epifánicamente, ¿no? Uno, La taberna de los lugares de Roque Dalton. Ajá. Y revisando hay un poema que dice a Enrique Lin en su casamiento. Que está dedicado a Enrique Lin cuando se casó en Cuba. Y justo me escribió un poquito antes de que entrara con usted, así, un traficante de libros que tengo por ahí, que no voy a dar el nombre para que no me roben los libros,
que me vendió una edición del Castillo de Perth de Braulio Arenas, ilustrada por Enrique Lin, Wow. con dibujos de Enrique Lin. Que yo tenía noticias de eso porque en el Circo en Llamas, Lin escribió una crónica demoledora de Arenas, ¿no? Una crónica que se llama el escritor que debiera sobrevivir, ¿no? Donde, bueno, le endosa su cercanía a la dictadura y no obstante, sin embargo, una vez le ilustré un pequeño libro. Pero volviendo un poco a la pregunta que hacía Daniel, yo pensaba en el tiempo en que Joaquín Lavín era alcalde de Santiago, ¿no? Y hizo unas cosas como unos guardianes en la bahía, ¿no? Hizo unos tipos para ver la delincuencia. Pensaba que esos elementos, o el botón de pánico, ¿no? Que tenía algo como de Claro. cómic también, ¿no? Si estaba saltando un botón de pánico. Hizo Cosas el que centro de esquí, ¿no? Un centro como de la playa, recreación etcétera, de aquí, hielo. cosas que le habrían gustado mucho a Enrique Lin en términos de un material aún más carnavalesco a ese proyecto, ¿no? Que es el Paseo Humano, ¿no? Le habría dado incluso elementos más carnavalescos. Y además que un poco Lin es yo creo que también el que advierte de una forma mucho más patente y patética a la vez la modernidad neoliberal, ¿ah? La modernidad rasca chilena en el fondo. Como que es el tipo que lo advierte de una forma mucho más dura. Yo sé que esto venía ya de los Chicago Boys, venía mucho antes, pero cómo Chile se vuelve en este experimento fallido. Estos tipos que están vendiendo estos juguetes de plástico en el Paseo Humá, un pulpo, dicen en una parte, un ladrón de corriente dice que se estalla como un queso derretido. O sea, la modernidad de utilería, ¿no? Y el arribismo, el abacanamiento que después vimos con mucha fuerza en la transición. La transición chilena tuvo mucho de eso, ¿no? Tuvo mucho Sí. de eso de sentirse jaguar, de tigre, de sentirse la Inglaterra de América Latina, todos esos mitos que en alguna medida se enarbolaron o se intentaron colocar a matacaballo en la sociedad chilena como cosas representativas. Yo creo que Enrique Lin tenía la capacidad de verlos desnudados casi en su génesis, casi justamente por este tema en que todos, yo creo que hemos insistido, en su desconfianza en las aristas del poder. ¿Ah? Yo recordaba, por ejemplo, con los señalamientos que hacía, por ejemplo, Roger sobre la visión que tenía de Velasco Alvarado, de las reformas políticas de Velasco Alvarado. Este poema Revolución, ¿no? No toco la trompeta ni subo a la tribuna de la revolución, prefiero conversar entre amigos. Cuando hace esa analogía que la cabeza piensa y otras cabezas caen en el cesto, ¿no? Mientras la cabeza piensa, ¿no? Entonces, eso yo creo que nos da a entender que este tipo de poesía, que este poeta, es un poeta que tiene una capacidad inusitada, que tiene una característica cardinal. Es una poesía que está viva, que está tremendamente viva. No es una literatura que reposa en los museos del lenguaje, sino que está profundamente viva en sus lectores. Y a cada rato que uno la revisita, adquiere una fuerza más poderosa, adquiere una mirada. Yo sé que además eso que dice Martín, que le encuentro razón, de cierta antipatía, ¿no? En algunos sectores y en algunos poetas incluso, Sí, hacia la claro. mirada de Lin, también es una prueba empírica del resultado del proyecto, Mm. ¿ah? De esa constante, esa literatura como espejo que también que devuelve tu propio reflejo, ¿no? Sí. Eh, Ujú. y a pesar de que eh, moros y cristianos pudiesen coincidir en la calidad innegable de la literatura de Lin, siento que queda todavía una tarea pendiente de un establecimiento mayor de su figura, tanto en la educación, tanto creo que este espacio, por ejemplo, que hemos tenido hoy día, son espacios importantes de revitalización de esta obra, de resituarla, de reconversarla y de incorporar nuestro ADN, ¿no? Eso. Sí. Genial.
Pues ha sido de verdad un gusto enorme escucharlos desde distintos puntos, como dice Oscar, ¿no? O sea, cada uno con su lectura particular, generacional también y en distintos niveles, ¿no? O sea, como dices, yo también creo que hay que resituar y no solo la figura del poeta, que probablemente él mismo sabía que su figura de poeta ya era grande, o sea, él sabía que lo estaban leyendo en otro nivel, pero de algún modo él también sabía que, por ejemplo, incursionar en la narrativa y sus proyectos narrativos eran un suicidio autoral, ¿no? Y que de algún modo, pues también quizá él, con el gusto que tenía por escribir estas obras, igual sabía que iban quizá en detrimento de su propia figura como poeta, ¿no? Y la crítica no, por eso mismo no la recepcionó de la misma manera. Roger, había una pregunta sobre ese escrito en Arequipa que mencionaste, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad de acceder a esos textos? Alguien también preguntó ahí en línea dónde se pueden conseguir exactamente. Ah, sí, ¿me escuchas? Sí, sí, se escucha. Bueno, esos que son 3 o 4 poemas con el título de Escrito en Arequipa, eso salió en una revista de poesía que publicaba Jorge Cornejo Polar, hermano del famoso profesor Antonio Cornejo Polar. Jorge Cornejo Polar en Arequipa, en un encuentro que hizo por el año 69, invitó a Enrique, y Enrique va a Arequipa, ¿no? Entonces, sí, la pasa muy bien en Arequipa, todo. Era muy amigo de Jorge Cornejo Polar, y entonces escribió estos poemas en Arequipa y se los dejó a Jorge. Y después, Jorge, unos años después, en un número de esta revista Creación, de la cual solo salieron 2 números hasta donde sé, ahí están los poemas en la revista Creación, ¿no? Entonces, aquel que quiera ir a esos poemas, pues tiene que ir a la biblioteca municipal de Arequipa, me imagino que ahí puede estar la revista, ¿no? Claro. O me parece recordar que alguien ha recogido esos poemas, no sé si Matías Ayala, por ejemplo, que es un estudioso de Lin, este profesor chileno, Matías Ayala, me parece que él los ha recogido en alguna parte también, entonces quizás se pueda llegar a estos poemas. Genial. Pues bien, vamos Mira, cerrando. aquí está sí. el número de Casa de la América, que sacaron inmediatamente a la muerte del Che. Y aquí creo que es la primera aparición de la elegía a Che Guevara, ¿no? Por aquí anda, vemos dónde está, pero eso nomás. Está bien. Genial. Bueno, muchas gracias. De verdad, Roger, Oscar, Martín, un gustazo poder pues verlos, saludarlos. Gracias por el tiempo, ¿no? La dedicación y pues vamos a estar compartiendo el video y espero que muy pronto podamos vernos en persona y conversar de estos temas y de otros. Okay. Para nosotros es un gusto enorme poder compartir esto con el público de Frankfurt. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Saludos, Gracias, Oscar. Martín. Saludos a todos. Y Oscar. Roger. Felicidades. Saludos. Ok, nos vemos. Adiós, Chao. maestros. Hasta luego. Adiós. Bye, nos vemos. Gracias.